Ok, esperemos que ahora sí funcione esto. Domingo 14 de julio, 11:44 de la noche. 11:44 de la noche, domingo 14 de julio. Te saludamos desde México. El tema de hoy entiendo que es muy importante. Sí, hoy hicimos un álbum. El álbum, el álbum es El misterio del número 13 y 23. Sí, Génesis 6, boda angelical, paz y seguridad. Bueno, ese es el tema. No entiendo que es importante que se haga este video por las fechas. Hoy es domingo 14. Ayer fue un día treceavo. Sí, ayer fue un sábado o un Shabbat 13, Shabbat 13 de julio. Sí, es muy importante tanto el número 13 y es lo que se descodificó hoy, se investigó y a raíz, sí, de, de, de la publicación que hoy compartí, sí, se empezó a indagar, bueno, se hizo finalmente un álbum. Sí, en este álbum, sí, que, que menciono en este video, si te da entendimiento qué representa el número 13 y el número 23. Sí, son códigos. El número 13 representa las bodas de Adán y Eva, matrimonio. El día treceavo fue el día en que Adán y Eva se casaron. Y esto te conecta directamente con Génesis 6, ¿sí? Y el pecado de los ángeles cuando se metieron con las hijas de los hombres. Y el número 23, sí, te conecta directamente con el Papa que tuvo contacto extraterrestre, sí, el Papa Juan 23. Entonces el número 23 también te conecta para... Ok, saludos Albert, qué bueno que estás Albert, qué bueno que estás Albert, es importante. Leti, saludos Vincent, Gisela, Aldo, Quevedo, saludos Aldo. Saludo Aldo, Quique, saludo Quique. Bueno, entonces el número 13 tiene que ver con el día que Adán y Eva se dieron el matrimonio y el número 23 tiene que ver. Primero te conecta, si no mal recuerdo, el contacto extraterrestre lo tuvo el Papa Bueno, el Papa San Juan 23. Y creo que el contacto extraterrestre lo tuvo, o el contacto demoníaco lo tuvo el día 23 de julio. Sí, entonces es importante las fechas. No quería hacer el live, la verdad estoy muy cansado, pero sobre todo estoy muy fastidiado. Y cuando estoy fastidiado tiro todo. Y estoy así de tirar todo. Estoy muy fastidiado. Pero entiendo que el número 23 está conectado también con el ministro puertorriqueño Raúl Morales Borges. ¿Por qué? Porque él trajo a la fecha 23-24 de septiembre. Sí, cuando él anunció la caída de un asteroide. Entonces la fecha 23 sí te direcciona a la fiesta o al día 23 de julio, que del 23 de julio al 12 de agosto te direcciona a las 3 semanas, sí, del 17 de Tamuz al día o fiesta de Shibeab, sí, que son prácticamente 3 semanas de aflicción, donde esas fechas o en esos tiempos fue que se destruyeron los dos templos de Jerusalén. Pero ¿qué representa el 17 de Tamuz? El 17 de Tamuz representa el nacimiento de los anticristos. ¿Por qué? Porque el día 17 o 17 ya compartimos que fue la fecha o la edad en que María tuvo a Jesús. Entonces representa nacimiento. Y el mes de Tamuz representa anticristo. ¿Por qué? Porque Tamuz era el hijo de Nimrod y fue un anticristo delante de Dios, el falso Jesús o el falso Cristo. Entonces, en el 17 de Tamuz se sobreentiende que es cuando nacen los falsos cristos. Si ya con el conocimiento, si a qué edad fue que María fue engendrada por el Espíritu Santo y a qué edad fue que María tuvo a Jesús, ya podemos comprender el significado profético de la fecha 17 de Tamuz, que es el próximo 20 de julio y está conectado con
la profecía del espiritista Chico Javier y todo este asunto que se está moviendo ahorita en Estados Unidos, que por cierto Facebook me censuró una publicación donde trata el tema, ¿sí? De que están preparados y que no les importa asaltar el área 51. Bueno, esas publicaciones ya las están vetando Facebook. Ahorita me censuró Facebook una publicación de esas, ¿sí? De que no quiere Facebook que esa información prácticamente salga a la luz. Es muy extenso. Solamente voy a establecer las bases para que el pueblo de Dios entienda qué es lo que viene. Sí, vamos a empezar con lo siguiente. En el principio Dios hizo un pacto con Adán y Eva y les dio un mandato. El mandato era y es la de poblar la tierra. Al caer Eva, sí, sí, y Adán fueron expulsados del Edén. El libro Targum palestinense o la Biblia del Cardenal Cisneros enseña, sí, esa Biblia del Cardenal Cisneros solamente lo tiene el Vaticano. Y dirás, ¿qué tiene de relevante esa Biblia? Lo que tiene de relevante esa Biblia, sí, es que es la única Biblia que te menciona la palabra Samael. Le pregunta Leti Espinosa, ¿de dónde viene esa información del Área 51? Bueno, se está moviendo eso, sí, de que quieren asaltar al Área 51, sí, porque quieren... es que todo esto, Leti, voy a hacer una pausa, Leti, por tu causa. Sí, todo esto deriva de la profecía del espiritista Chico Javier. Chico Javier dijo que va a haber un contacto extraterrestre, sí, el próximo 20 de julio. El próximo 20 de julio coincide que es el día 17 de Tamuz. Nosotros ya entendemos qué significa la fecha, sí, 17 de Tamuz o ayuno 17 de Tamuz. Sí. Entonces, lo que nosotros ya hemos compartido anteriormente es que al aparecer Jared Kushner, empiezan posteriormente a aparecer los demás anticristos. Sí, Jared Kushner es la figura principal de la aparición del anticristo. Jared Kushner es una figura. Entonces, la agenda ovni o la agenda Apocalipsis 12 que enseña la Biblia se destapa una vez, o se destapó, o se está desarrollando una vez que Jared Kushner se presentó con el Tratado de Paz y Seguridad en el Medio Oriente. Sí, la iglesia, al no tener acceso a los libros de Enoch, no comprende, sí, que el Tratado de Paz y Seguridad que presentó Jared Kushner está directamente relacionado, sí, con la agenda OVNI. Y ahí es donde entra el Papa Francisco Bergoglio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí que compartí, ¿sí?, que este varón, ¿cómo se llama? Aquí lo puse. Roberto Núñez. Sí, hoy domingo 14 de julio hizo una publicación diciendo lo siguiente. Ellos vienen a auxiliar porque va a haber un terremoto. Ellos vienen por órdenes de la conciencia suprema. La gente negativa va a decir que las naves provocaron el terremoto. Ojo, para apoderarse de la tierra. Esto es una mentira. Ellos vienen a auxiliarnos. ¿Sí? O sea, deben comprender lo siguiente. Las iglesias, al no tener acceso a los libros de Enoch, sí, no comprenden el plan secreto o el gran engaño, sí, que es el falso rapto pretribulatorio, lo que enseña Génesis 12. Sí. Al finalizar los 120 jubileos, al cumplirse 6.000 años, al Israel cumplir 70 años como nación, al haberse cumplido 500 años del protestantismo, sí,
vienen los juicios de Dios nuevamente. Pero ¿qué pasa aquí con esto? La iglesia cree y entiende y se engaña que viene primero el arrebatamiento y después viene la manifestación del anticristo. Ese es el pensamiento de la iglesia. Sí, por eso es que mucha gente no va a comprender este estudio o estos videos. ¿Por qué? Porque creen, primero no saben en qué tiempo estamos. Si tú vas y le preguntas a un cristiano en qué tiempo estamos de la Biblia, no te lo va a decir, mucho menos un pastor. Nosotros a través de los estudios, sí, sabemos que al cumplir Israel 70 años como nación, se acabó el tiempo. Sí, entonces se empieza a desarrollar todo lo que está proféticamente escrito en la Biblia. Sí, pero ¿cuál es el problema con la iglesia? Sí, al, al haber quitado los libros de Enoch de la Biblia, sí, la iglesia no está, primero no sabe, primero hace una mala interpretación de que primero se va la iglesia en el arrebatamiento y luego se manifiesta el hombre de pecado, el anticristo, y es el primer error. Porque ya dijimos desde el pasado 18 de junio, antes de que entrara, si la estación de verano, sí, que la iglesia estaba mal interpretando, estaba mal interpretando las escrituras. Sí, que cuando dice la Biblia que, que no se manifiesta, que el anticristo no se manifiesta porque el único que se le impide es la iglesia, ahí está en un gran error. Porque los libros de Enoch enseña que cada estación tiene un ángel o guía. Entonces, el ángel o guía que está a cargo de la estación de primavera es el ángel Miguel. Entonces, Jeremías 30, versículo 7 enseña, sí, que el que no permite que se manifieste el hombre de pecado o el anticristo es el ángel o el arcángel Miguel. Entonces, al quitarse la estación de primavera, sí, el arcángel Miguel es quitado de la tierra, sí, y entra Elimelech. Entonces, a partir del 21 de junio se empezó a desarrollar todos los eventos que tienen que ver con el tiempo de angustia para Jacob. Por eso cuando apareció Jared Kushner con su tratado de paz y seguridad, después de haberse celebrado la fiesta de San Juan Bautista el día 24, 25 y 26 de junio, nosotros comprendimos y por revelación y confirmación de parte de Dios, yo anuncié que Jared Kushner era el anticristo. Las profecías de 2016, sí, se cumplen 3 años después, señal de Jonás, 2019. Entonces la profecía que anduvieron anunciando Ricardo Salazar y la misionera Levi Eva de Gutiérrez y Efraín Rodríguez, ¿sí? La estrella o asteroide que iba a caer, ¿sí? Hace 3 años atrás que anduvieron anunciando esos profetas es en la actualidad Jared Kushner. Lo que pasa es que la iglesia no entiende que una estrella o un asteroide o un ángel es lo mismo. Entonces, la estrella que iba a caer, Isaías 14:12, que fue anunciado en el 2016 por boca de Efraín Rodríguez, sí, Ricardo Salazar y la misionera Levi Eva de Gutiérrez, y luego finalmente, sí, Raúl Morales Borges, pero Raúl Morales Borges vino anunciando otra fecha, 23 de septiembre. Y 23 de septiembre, sí, a diferencia de 16 de mayo, sí, 23 de septiembre te conecta con las fiestas de Yom Kippur o las fiestas de otoño, que representa la coronación de Jesús, o sea, representa, sí, la corona del hombre es su esposa. Entonces la fiesta de Yom Kippur o la coronación de Jesús en Yom Kippur representa las bodas del Cordero. Son muchas cosas, no espero que todos lo entiendan, por eso puse que solamente es una introducción para dar aviso, sí, de que la función del Papa Negro Francisco Bergoglio es, sí, dar paz, sí, a la guerra que va a tener el hombre en contra de los ángeles caídos, sí, para que así se cumpla. Y dijo el Vaticano, sí, y lo dijo en su momento Benedicto XVI y en su momento lo dijo Francisco Bergoglio, sí, que de aparecerse los hermanos mayores los iban a bautizar. Entonces la función de Jared Kushner, sí, como hombre natural o político o gobernante, es la de dar paz y seguridad al mundo secular o al hombre natural.
pero la función de Francisco Bergoglio es dar paz y seguridad en los asuntos religiosos o espirituales del hombre con los demonios. Por eso es que hay sueños y visiones de donde un pastor va con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a pedir reanudo, y creo que es muy importante lo que voy a decir. Jared Kushner se va a encargar de los asuntos de política, pero quien se va a encargar de paz, de política, hombre natural, pero quien se va a encargar de los asuntos de paz y seguridad en los asuntos religiosos o espirituales es Francisco Bergoglio. ¿Sí? Donde hay sueños y visiones, sí, que cuando un pastor va a pedirle apoyo, sí, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, yo tengo el video, sí, y en su momento lo compartí, ¿qué es lo que hace López Obrador? Sí, te direcciona con Francisco Bergoglio. Entonces el apoyo económico de parte de los gobernantes va a ser condicionado siempre y cuando, sí te lo van a dar, pero siempre y cuando estés dentro de la agenda ecuménica que va a tener Francisco Bergoglio, el Papa Negro. Sí. Entonces, si tú no aceptas las condiciones o el ecumenismo de parte de Francisco Bergoglio, sí, que va a ser una única religión mundial, sí, que va a prepararle el camino a los anticristos, sí, tú no vas a tener el respaldo del gobierno y vas a ser perseguido. Entonces la función de Francisco Bergoglio, el Papa Negro, es la de ungirte, ¿sí? Y transmitirte no la unción de Dios, sino la unción demoníaca, ¿sí? Esto está registrado el pasado 23 de mayo del 2016, cuando Francisco Bergoglio, sí, y esto fue una noticia a nivel mundial, sí, hizo su primer exorcismo. Lo puse aquí dentro del álbum. ¿Qué es lo que hace Francisco Bergoglio al imponerle manos a un joven que al parecer tiene problemas de, de como de autismo? Alan, ¿ya? ¿Qué es lo que dijimos la vez pasada? Que a mí se me obligó a quitarme el anillo, que no podemos portar anatemas. Ven, mi amor. Ven, papito, ven. ¿Y qué es lo que hace Francisco Bergoglio? Va y le impone manos, y la reacción de ese joven, sí, con problemas de autismo, ya no es la de un joven natural, sino es de una persona o de un joven al que le han transferido demonios. Porque tú, ¡ey! Te vas a caer. Cuando tú libertas a un joven o a una persona que está bajo el trastorno de los demonios, su cara, su rostro cambia, y lo primero que hacen es agradecerle o alabar a Jesús. Sí, nunca en ese video se vio una reacción de esa manera, todo lo contrario. Por eso puse que los demonios reconocen a su Dios con su D minúscula. Entonces la función del Papa va a ser para la iglesia de apoyarte siempre y cuando entres dentro de su agenda ecuménica y permitas que Él te unja, o te dé la cobertura, o te transmita demonios. Pero ahí no acaba la cosa. Sí, párate, hijo. Porque la función del Papa Francisco Bergoglio es, sí, la de darle ciudadanía a los ángeles caídos que van a venir, sí, y ellos ya admitieron que cuando vengan los van a bautizar. Entonces la función de Francisco Bergoglio es darle ciudadanía, sí, al bautizarlos le va a dar ciudadanía. ¡Ven, Alan! Y al darle su ciudadanía o bautizarlos, van a poder casarse con las hijas de los hombres, cayendo así en el mismo error de Génesis 6, cumpliéndose así lo que dice Jesús, que antes de la venida de Jesús, sí, o del Hijo del Hombre, sí, los tiempos iban a ser como los días de Noé. Entonces, ¿cuál es la función de Francisco Bergoglio? Sí, que esto hoy, al escudriñar el número 13, que tiene que ver con el día en que se casó Adán y Eva, sí, ¿cuál es la función de Francisco Bergoglio? Es la de unir el matrimonio
a los ángeles que van a caer del cielo, Apocalipsis 12, y van a salir del infierno, Apocalipsis 9, ¿sí? Para darlos en casamiento con las hijas de los hombres y así cumplirse la palabra. O sea, un principio, lo que pasó en el principio se vuelve a repetir en el final. Esa es la agenda escondida que hay, ¿sí? Con el Papa Francisco Bergoglio, y que por esa razón los libros de Enoch te lo quitaron de la Biblia, para que y la palabra o nombre Samael fuera, también te lo quitaron de todas las Biblias, para que tú no entendieras, no comprendieras por qué razón en el 61 el Papa bueno, ¿sí? Juan 23, ¿sí? Se le aparecieron o tuvo un contacto extraterrestre o demoníaco, ¿sí? Y ahí hay una enseñanza, porque cuando se le aparecieron, hago paréntesis, cuando se le aparecieron los supuestos extraterrestres, lo primero que hicieron fue hincarse y rezar. ¿Sí? ¿Y cuál es la posición que tú como cristiano debes de tener delante de un ángel? ¿Sí? Que tú no sabes si es de parte de Dios o de parte del diablo. Tu posición como cristiano es de total autoridad, pararte, ¿sí? Reprenderlo o cuestionar, ¿sí? O probar a los espíritus. La Biblia no enseña, es más, la Biblia enseña que no podemos doblar rodillas delante de ningún hombre, ¿sí? Mucho menos de ningún ángel. Si la propia Biblia te lo enseña. Y que es, si ustedes escuchan, ¿sí? El relato, ¿sí? De ese Papa bueno, Juan 23, cuando se le presentaron los supuestos, cuando tuvo el supuesto contacto extraterrestre, ¿sí? Lo primero que hicieron fue arrodillarse, ¿sí? Y rezar. Si tú haces eso como cristiano, estás frito. ¿Por qué? Voy a meter otro tema. Porque en su momento el pastor Román Orellana de Chefa TV, ¿sí? Él comenta y lo compartí aquí en uno de mis álbumes, que cuando fueron, ¿sí? Una comitiva, ¿sí? De pastores al Medio Oriente, no recuerdo bien, fue Gilla Ávila junto con ellos, ¿sí? Esto lo compartí, lo voy a tener que anexar el enlace. Entonces ellos dicen al el príncipe, es un príncipe que desapareció y ahorita volvió nuevamente a aparecer, ¿sí? Cuando fueron a ver a ese príncipe, ¿sí? Dicen Guilla Ávila, dice ese pastor Román Orellana, ¿sí? Que las rodillas de todos los pastores empezaron a temblar, ¿sí? Con la intención de que doblaran rodillas delante de él, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo Gilla Ávila? Gilla Ávila gritó y dijo: cúbranse con la sangre de Cristo. Y una vez que los pastores dijeron eso, ¿sí? Ellos, las piernas o las rodillas dejaron de temblar, ¿sí? Y mantuvieron su posición firme, ¿sí? Esa parte, párate, jo, donde Gilla Ávila, ¿sí? Dice eso, en el video del pastor Román Orellana lo vetaron, lo eliminaron, lo censuraron del video en YouTube. Yo lo tuve que transcribir de lo que me acordaba. Entonces, una de las cosas que vas a experimentar cuando un ángel que no es de Dios se acerca a ti es que te va a provocar que dobles rodillas. Entonces, el relato, ¿sí? De este Papa bueno, Juan 23, ¿sí? Dice que bajaron los seres, ¿sí? Con orejas puntiagudas, ¿sí? Ellos se hincaron y empezaron a rezar. El primer error es que ellos se hincaron. Un cristiano no debe doblar rodillas ni delante de un hombre, mucho menos delante de un ángel. Mucho menos si el ángel está deforme. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando dice la Biblia que es perfecto, te está dando una clave, ¿sí? Dios no va a mandar a un ángel, sí, como lo fue Jesús, con deformidades. Entonces ahí es algo que tú siempre debes de tener en mente. Si tú ves a un supuesto ángel deforme, si tú inmediatamente tienes que reprender y probarlo de parte de quién viene. Es mucho tema por hablar, mucho tema. Sí, no voy a terminar.
ahorita no vamos, mi amor, ahorita no vamos. Pero creí que era importante compartir lo que hoy se descubrió al escudriñar el número 13avo y reanudo, creo que van 3 veces. Es importante este video. ¿Por qué? Porque es importante este video para exhibir cuál es el plan, sí, del Vaticano al decir que de presentarse nuestros hermanos mayores los van a bautizar. La finalidad de ellos es de que los ángeles caídos tomen por esposas a las mujeres, cumpliéndose así la palabra. Entonces, si tú eres católico y estás viendo este video, sí, yo te sugiero, sí, que lo analices bien. Porque una de las cosas que a mí se me ha enseñado, sí, y hace poco lo entendí, es de que estos seres controlan tu mente. Aldo Quevedo, comprendí por qué los rabinos o los judíos se ponen una cosa cuadrada aquí, en la frente, que se representa, según me dijo Inge, ahí es donde se guarda la Torah, la mente. Entonces, estos ángeles, sí, no solamente pueden manipular tu cuerpo, sino, Alan, lo que ellos ejercen sobre ti es control mental. Sí, espérame. Entonces, si tú no estás bajo la cobertura de Dios, padre de familia, y tienes a una niña, sobre todo de la edad de María, 16 años, sí, tenlo por seguro, sí, que así como en el principio, van a tomar por esposa a tu hija. Porque la Biblia enseña, cuando dice, sí, que la serpiente se le presentó a Eva. Ven para acá, Alan. ¿A dónde vas? La palabra serpiente en hebreo es nahash. Y la palabra nahash en el Strong, diccionario Strong, te dice que es hechicería, encantamiento, brujería. Entonces, una de las cualidades de los ángeles caídos, sí, como el que sedujo a Eva, es que va a tener el poder de controlar tu mente para seducir a las mujeres. Espéramela. Entonces, por eso es importante, sí, que no solamente se guarde el Shabbat o el sábado, sino que tus hijos siempre estén bajo, que siempre los mantengas, sí, ungidos en la frente, sí, y comprendan estos temas. Es mucha información, yo solamente quiero revelar y exhibir cuál es la función de Jared Kushner como político y cuál es la función de Francisco Bergoglio como el intermediario entre los ángeles caídos, Apocalipsis 12, y el hombre. Entonces, Francisco Bergoglio, sí, va a ser el intercesor entre los ángeles caídos y el hombre. Lo que en su momento, cuando pecaron los ángeles caídos, lo enseña el libro de Enoc, fueron delante de Enoc para que Enoc, sí, interviniera o intercediera a favor de los ángeles. ¿Y qué le dice Enoc? ¿No se supone que ustedes, los ángeles, Dios los creó para que fueran nuestros intercesores? ¿Sí? Entonces, la función de Francisco Bergoglio es la de hacerse intercesor entre los ángeles caídos con el hombre. Entonces, él va a tener, ¿sí?, la potestad, ¿sí?, el respaldo político, ¿sí?, y sobre todo el respaldo demoníaco. Reanudo, van como 5 veces. Entonces Francisco Bergoglio va a tener el respaldo total de los ángeles caídos, va a tener poder y va a tener el poder también de parte de los gobernantes o del gobernante mundial para perseguirte si te quieres rebelar en contra de ellos. Esa es la función de Francisco Bergoglio, sí, en el fin de los tiempos, y por esa razón fue que los libros de Enoch te lo quitaron, porque los libros de Enoch sí te revela que al cumplir Israel 70 años como nación, Dios iba a liberar a los Nefilim, sí, en los 3 días de oscuridad, y los ángeles de Apocalipsis 12, que son de jerarquía, de mayor rango que los que están aquí en la tierra,
sí, iban a venir a gobernar el mundo. Es lo que te muestra la película Invasión, la invasión Los Ángeles, California. Sí, te está hablando prácticamente de lo que te enseña los libros de Enoch. Y Luis Antonio López, sí, el video que compartiste en el grupo de Nibiru y te lo votaron, te lo eliminaron, y luego lo compartiste ayer en tu Facebook, en tu perfil, y también te lo eliminaron, sí, te lo censuraron, ya no aparece, y que yo lo compartí en mi Facebook, sí, que obviamente al eliminártelo a ti, sí, también me lo eliminaron a mí. Pero ¿qué pasó? Yo lo descargué, y cuando lo quise descargar, por cierto, ayer, sí, mi celular se trabó, lo tuve que reiniciar, y cuando lo daba a descargar a ese video donde se muestra, sí, que envían misiles a las luces que aparecen en el cielo, y los misiles simplemente no le hacen nada, sí, lo que te muestra la película Invasión a Los Ángeles es lo mismo, sí, que está exhibiendo el video de Luis Antonio López. Por eso es, Luis Antonio López, que a ti se te levantó un demonio bajo una cuenta falsa amenazándote de que no subieras esos videos. ¿Por qué? Porque exhibe lo que muestra la película de Hollywood, sí, Invasión a California, sí, donde en 1942, si no me recuerdo, sí, lo mismo que muestra tu video, Luis Antonio López, es lo mismo que enseña, es lo mismo que sucedió, sí, históricamente en Estados Unidos, y es lo que te muestra la película Invasión a California. Sí, entonces, por esa razón es que te amenazaron. ¿Por qué? Porque gracias a ese video es como le damos sustento, ¿sí? Y exhibimos que lo que enseña esa película no es ciencia ficción, es la realidad. Los ángeles o los demonios o los ángeles caídos se transfiguran en ángeles o esferas o en luces. ¿Sí? Entonces yo comprendo que la guerra que viene es entre los ángeles caídos y el hombre. Te vas a caer y te voy a pegar. Te estoy viendo. Es tarde, tengo que llevar a mi hijo. Entonces, por esa razón, claro que no, Karim Roque dice, a los enemigos de Dios no les conviene que la verdad salga a la luz, claro que no. Sí, yo le dije a ese varón, a mí mándame los datos, mándame la cuenta, los datos de ese demonio, y vamos a ver si a mí me va a decir lo mismo, ¿sí? Entonces a él le eliminaron de su perfil y del grupo donde él compartió ese video, donde se ve claramente que los misiles van hacia las luces y simplemente los misiles revientan, explotan y las luces siguen su camino. ¿Por qué? Porque se está repitiendo lo que sucedió en el 42, 41 en Los Ángeles, ¿sí? Donde la artillería, ¿sí?, o el ejército americano, ¿sí?, atacó a esas luces o a esos ovnis, simplemente no les hizo nada. Bueno, lo mismo que te muestra esa película Los Ángeles o la invasión a California es lo mismo que está mostrando Luis Antonio López con ese video que me compartió o descargué, que tuve problemas a la hora de descargarlo. Sí, se me cicló el celular. Sí, cuando daba a descargar, en lugar de descargar ese video, me descargaba el otro video. O sea, me hizo la vida imposible, pero al final lo compartí. Entonces te está mostrando, te está exhibiendo, sí, que lo que viene para el mundo, sí, es una guerra entre los ángeles caídos con el hombre. Y estos ángeles, por eso puse aquí la publicación. Saludos Aldo, dice Aldo, te envié algo sobre eso, Sablevisión, ok. Por eso puse aquí la publicación, sí, de este varón, Roberto Núñez, donde dice, ellos vienen a auxiliar porque va a haber un terremoto. Ellos vienen por órdenes de la conciencia suprema. La gente negativa va a decir que las naves provocaron el terremoto para apoderarse de la Tierra. Esto es una mentira. Ellos vienen a auxiliarlos. Bueno, esta publicación lo hizo hoy domingo 14 de julio, este varón. Sí, él obviamente cree en el contacto extraterrestre. Él cree que el próximo 20 de julio, 17 de Tamuz, sí, va a haber un contacto extraterrestre, sí. Y toda la gente que está alborotada, que quiere ir a asaltar el área 51 es por causa de esta profecía del brasileño Chico Javier. Si nosotros sabemos que no es una profecía hecha al azar, ¿por qué? Porque ya se cumplieron los 100.000 años, ya Israel cumplió 70 aniversario, sí, y los libros de Enoch enseña que van a ser sueltos los Nefilim, y la señal de Apocalipsis 12 ya fue el pasado 23 de septiembre de 2017.
Entonces, al cumplir Israel 70 años, sí, como generación que se cumplió el pasado 14 de mayo, y al quitarse, sí, el ángel Miguel con la estación de primavera, sí, y al entrar la estación de verano, Elimelech, sí, en los días, las 3 semanas, sí, de las 3 semanas que históricamente el pueblo judío, sí, es atormentado, sí, o es afligido, sí, como por ejemplo en la estación de verano, sí, a partir del 17 de Tamuz, las próximas 3 semanas fue cuando fue destruido los 2 templos de Jerusalén. Espérame, espérame, ya nos vamos, espérame, espérame, vámonos. ¿Saben qué? Yo en 3 días dejo esto. Hacemos esto porque estamos obligados, lo he dicho. Sí, a mí no me parece justo que tenga que dejar de atender mi negocio y atender mi familia solo por compartir esta información que se supone que la iglesia lo debe de hacer. No, estaba. Entonces, me perdí, me desconcentré. Bueno, el peque no tiene la culpa. Entonces, toda esta, eh, toda esta situación que se está dando en el área 51, que se está amenazando con entrar al área 51 y supuestamente rescatar, sí, a los que están ahí, sí, lo que le dio más fuerza fueron las declaraciones que hizo, sí, eh, la Secretaría de Defensa el pasado 11 de julio, donde aceptó por primera vez que reconocían, sí, el tema de los ovnis. Y no solamente eso, sino que dijeron que tienen a varios presos, sí, y que están haciendo investigaciones, o nosotros entendemos que están haciendo experimentos con ellos. Entonces, si tú juntas, sí, el conocimiento de que ya finalizaron los 6.000 años, sí, que ya Israel cumplió 70 años como nación, sí, espérame, ¿me esperas? Segunda vez que me interrumpe. Ya se finalizaron los 6.000 años, 120 jubileos. Sí, ya cumplió Israel 70 años como nación. Ya el ángel Miguel fue quitado con la estación de primavera. Ya el ángel Elimelech entró. Y al entrar el ángel Elimelech con la estación de verano, empieza el tiempo de angustia para Jacob. 4 puntos van hasta ahí. Sí, quinto punto. Sí, la fiesta de San Juan Bautista fue 24, 25, 26. Sí, sexto punto. El 27 y el 28 de junio, sí, al finalizar la fiesta de San Juan el Bautista, sí, que tiene que ver con el Papa Bueno, que es Juan 23, sí, está relacionado con el 23 de septiembre, Yom Kippur, coronación de Jesús. Sí, si tú vas juntando, hasta ahí van 6 puntos. Sí, después de la fiesta de San Juan Bautista, el día 27 y 28 aparece Jared Kushner con su tratado de paz y seguridad. Entonces nosotros entendemos que él es el anticristo. Sí. ¿Qué pasa después? Sí, yo hago mi live diciendo, ¿saben qué? Al presentarse Jared Kushner, que es el anticristo, sí confirmamos que la iglesia está en un grave error, al creer que primero es el arrebatamiento y luego la manifestación del hombre pecado. Sí, entonces al aparecer el Jared Kushner, sí, ¿qué pasa después? Sí, del 28 de junio hasta el 11 de julio, ¿qué pasa después? Sí, hace las declaraciones el secretario sí, de Defensa de Estados Unidos diciendo y aceptando la agenda OVNI. Sí, y dice que no solamente tiene gente encerrada, sí, no solamente los está estudiando, sí, sino que no solamente dice que o reconoce sí, la agenda OVNI, sino que también dice que tienen a gente que tiene a estos seres sí, bajo investigación. Pero por si fuera poco, si tú le aumentas o le agregas la profecía de Chico Javier, sí, del brasileño Chico Javier, donde dice que el 20 de julio va a haber un contacto extraterrestre, sí, si tú le agregas eso,
mediante la mente secular de un hombre natural, pues parece, no tiene sentido. Pero para nosotros que tenemos el conocimiento que el 20 de julio coincidentemente cae en la fecha 17 de Tamuz, que representa el nacimiento del anticristo, ¿sí? A nosotros nos da mayor sentido, ¿sí?, lo que enseñan los libros de Enoch. ¿Sí? Porque en la profecía de Chico Javier dice que si llegamos a finales de julio y no hay guerra, quiere decir que nunca más va a haber. ¿Sí? Entonces yo ya compartimos, ¿sí?, que el 2 de julio anunciamos, agrego esto, ¿sí?, para darle sustento aún más a todo lo que estamos diciendo. Sí, el 2 de julio fue el eclipse total solar en Chile y en Argentina. Nosotros dijimos que estaba anunciando terremoto para California, y no solamente eso, sino desde California hasta la cordillera de los Andes. ¿Sí? Y gracias a la interpretación del sueño de la hermana Karin Roque, ¿sí?, fue que pudimos dar la fecha 4 de julio, y gracias a la descodificación de la publicación o publicidad de las tiendas Walmart, donde encubiertamente te anunciaban 4 de julio. Entonces nosotros pudimos hacer eso, ¿sí? Y se cumplió. Pero ahí no para todo, sí, porque el día 10 de julio, después de haber publicado, sí, que la luna salió erráticamente de oeste a este, sí, y que a la medianoche, 12:55 para 1 de la mañana, la luna desapareció, sí, el 10 de julio, el 9 de julio fue eso, sí, el 10 de julio hizo un video, un live, anunciando que eso estaba anunciando, ese evento errático astronómico de la luna estaba anunciando terremoto. Sí, el día 10 dije eso, está en YouTube. ¿Qué pasa 2 días después? Sí, el día 12 de julio, cuando cumplo 2 meses después de mi llamado. Sí, el 12 de julio anuncio, sí, que lo que estaba anunciando ese movimiento errático astronómico de la luna era y es que va a temblar en México, en la cordillera del eje neovolcánico. Sí, lo anuncié, que el volcán o la dama durmiente o la dama dormida, sí, Iztaccíhuatl, iba a despertar. Entonces, okay, ¿qué representa esto? Sí, cuando si tú indagas la cordillera transversal neovolcánica, si tú tienes conocimiento que la palabra México significa el ombligo de la luna, o sea, la mitad de la luna, sí, y que curiosamente, sí, cuando la luna hizo esa trayectoria o movimiento errático de oeste a este, sí, lo hizo justamente en el cuarto creciente, cuando la mitad está de luz y la otra mitad está de oscuridad, o sea, ombligo de la luna, sí. Entonces, cuando tú empiezas a indagar, te das cuenta que la cordillera neovolcánica prácticamente sí va a partir en dos, México, porque justamente en la cordillera neovolcánica están todos los volcanes. Entonces, si se activa el volcán Iztaccíhuatl, sí, y se activa el volcán Popocatépetl, también se van a activar los demás volcanes. Entonces, prácticamente lo que está diciendo Dios, sí, es que se va a partir México en dos. ¿Y qué es lo que dice el comentario de este varón? Sí, que por cierto lo etiqueté. Vamos a volverlo a leer. Dice Roberto Núñez, hoy domingo 14 lo publicó. Dice, ellos vienen a auxiliar porque va a haber un terremoto. Ellos vienen por órdenes de la conciencia suprema. La gente negativa va a decir que las naves provocaron el terremoto. Ok, vuelvo a reanudar. Vuelvo a reanudar por séptima o sexta vez, ya ni sé. Vuelvo a leer. Roberto Núñez compartió hoy, sí, y es importante por lo que estamos diciendo y lo que hemos publicado anteriormente. Él dice, ellos vienen a auxiliar porque va a haber un terremoto. Ellos vienen por órdenes de la conciencia suprema. La gente negativa va a decir que las naves provocaron el terremoto, ojo, para apoderarse de la tierra. Esta es una mentira, ellos vienen a auxiliarnos. O sea, esta gente cree y piensa,
Sí, que los supuestos extraterrestres van a venir a auxiliarnos y a ayudarnos en medio de los juicios de Dios. Sí, y esto, la profecía de Chico Javier, sí, del próximo 20 de julio, sí, está despertando a las masas, porque se está reportando que mucha gente ha tenido sueños, sí, con estas entidades. Entonces, para una persona, sí, aún la iglesia que no tiene conocimiento de los libros de Enoch, sí, van a caer fácilmente en el engaño, porque no es lo mismo que se te presente un ángel de luz, sí, en medio de una situación como esta, que no es de tragedia. Estás en tu casa, tienes de comer, tienes todo. No es lo mismo a que se te presente un supuesto ángel de luz en medio de una catástrofe, como un terremoto. Sí. Entonces, al no tener conocimiento la iglesia de los libros de Enoch, sí, la agenda ovni o la agenda supuestamente extraterrestre, sí, va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Sí. Ahora, el hecho de que la gente se esté aglomerando para asaltar el área 51 es una señal de que los demonios saben que les ha llegado su hora. ¿Sí? Esto va a causar revueltas en los países. Para que tengas una idea, ¿sí? Hoy estaba haciendo un cartel y en ese cartel estaba prácticamente lo que va a suceder, es lo que te muestra la película La Purga, ¿sí? Donde dice que las bestias serán sueltas. Cuando te dice que las bestias serán sueltas, te está haciendo alusión, ¿sí? a los demonios, pues. Porque al ver terremotos se abren los abismos. Tema profundo. No voy a entrar en eso. Entonces, hoy nada más voy a compartir cuál es la función de Francisco Bergoglio en todo este asunto. Sí, es mucho tema, tendría que hablar también de Juan 23, sí, y su supuesto contacto extraterrestre, sí, pero estamos exhibiendo cuál es la agenda de ellos. Sí, la finalidad de ellos es que se repita lo mismo que pasó en Génesis 6, sí, que es de darse en casamiento los ángeles con las hijas de los hombres. Esa es la finalidad. Termino el video, tengo que atender mi negocio, son las 12:32 de la mañana del día ya 15 de julio, lunes 15 de junio, 12:32 de la mañana. Bendiciones, hasta luego y bueno, es todo por el momento. Hasta luego, bye.